Bueno, empezamos esta parte del video de la clase hablando un poco lo que vimos la clase pasada al final con la comisión del viernes y de paso como para verlo en la comisión del jueves y que no queden tan atrasados. Nosotros terminamos de hablar la semana pasada del primer principio de la termodinámica, habiendo expresado, digamos, en clase a qué es lo que nos referíamos por trabajo, ¿no? Llegamos a la expresión diferencial del trabajo hecho por una fuerza, ¿no? En este caso que la fuerza esta levantase el pistón o lo moviese, ¿no? Haya una variación en el volumen y expresamos este trabajo de una manera más termodinámica, ¿no? O sea, con las variables presión y volumen involucradas en vez de fuerza y desplazamiento, que son variables más del ámbito de la mecánica. Vimos que en un proceso macroscópico, entonces acá al levantar el pistón, al variar el volumen, esta presión, depende cómo lo hiciéramos, podía llegar a variar, ¿no? Entonces esto sería el trabajo para mover o variar el volumen en delta V muy chiquitito sin cambio de presión. Pero cuando queríamos hacer un proceso más largo, acá seguramente la presión variaba, entonces para tener en cuenta ese cambio en la presión, lo que hay que hacer acá es hacer un integral, ¿no? Vamos desde el volumen A hasta el volumen B, B larga, con presión variable, entonces técnicamente lo que tenemos que hacer es escribir cómo varía la presión en función del volumen e integrar esta función que teníamos acá. Otra cosa interesante era que el trabajo dependía del proceso termodinámico que hiciéramos, ¿no? Acá teníamos dos trayectorias, una verde y otra en rojo, y acá entonces este trabajo, que es el área bajo la curva, ¿no? Si nos fijamos acá en un diagrama presión-volumen, el trabajo definido de esta forma va a ser el área bajo la curva, ese trabajo va a ser el área bajo la curva, y entonces si yo tengo un proceso que digamos varía de alguna manera, une los puntos A y B, ya sea por una curva o por otra, el área esta bajo la curva va a variar, entonces ahí el trabajo también va a variar. Vamos a decir entonces que este trabajo depende de la trayectoria. Fijémonos acá en este caso también del área bajo la curva. Acá en el diagrama P por B estamos expresando todos los estados que pasa el gas desde el estado en A, ¿no? Donde tendremos un volumen V sub A, una presión P sub A y una temperatura que va a ser T igual a P sub A por V sub A sobre NR, y pasamos, digamos, hasta otro estado final donde la temperatura va a ser, bueno, obviamente, lo que valga el volumen y la presión, P sub B, V sub B sobre NR. O sea, no la podemos ver gráficamente en el diagrama este PV, pero podemos calcularla siempre usando la ecuación de estado. Entonces, estas trayectorias, lo que van marcando acá, por ejemplo este punto que tenemos acá, quiere decir que al variar el proceso y llegar del estado inicial al final, va a ir pasando por todos estos puntos que vemos acá, de alguna manera también, ¿no? O sea, podemos pensar que si vamos de A hasta B, entonces seguramente vamos a ir recorriendo de izquierda a derecha todos estos puntos sucesivamente, ¿no? Las variables termodinámicas no van a pegar saltos, son variables que varían continuamente, por lo tanto, acá estos puntos de estado a estado deberían trazar una recta continua entre los puntos A y B. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hablamos un poco del calor, ahora del calor en la comisión de los viernes pudimos hablar un poco mejor, pero entonces retomamos desde acá y sobre todo vamos a hablar de la energía interna, de los cuales hubo unas cosas que nos pasamos por alto. Vamos a terminar esta parte con un ejercicio y empezar hablando un poco de la unidad número 4. Bueno, el calor ya lo sabíamos, ¿no? Era una forma de energía que pasaba de un sistema a otro simplemente por una diferencia de temperaturas desde los cuerpos más calientes hasta los cuerpos más fríos. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que el estado del sistema, el estado, acuérdense que no era otra cosa que
indicar la presión, el volumen y la temperatura del sistema, este estado acá puede modificarse a pasar a otros valores, permitiendo que el calor fluya dentro o fuera de él. Lo más común que nosotros vimos fue acá que haya un cambio de temperatura, ¿no? Cuando lo que llamábamos un calentamiento. Nosotros le damos calor al sistema y ese sistema lo que hace es cambiar su temperatura. Pasa de T a T', que es una temperatura más grande. Pero también vamos a ver que entregándole calor, por ejemplo, podríamos variar el volumen, podemos variar la presión, ¿no? Depende de qué es lo que hagamos y cómo lo hagamos, podemos producir un cambio desde un estado cualquiera hasta otro estado de equilibrio cualquiera también. Bueno, los signos de calor siguen siendo exactamente los mismos. Q va a ser positivo si el calor se introduce desde el medio ambiente o desde los alrededores de este gas, y Q va a ser negativo si el calor fluye desde el gas hacia los alrededores. Entonces acá lo que nos va a quedar en claro también es que el Q entregado en un proceso termodinámico depende también del proceso. Esto es lo mismo que el trabajo, ¿no? Depende del proceso que yo haga, el calor entregado o cedido puede ser mayor o menor. Esto lo vamos a ver recién cuando hablemos de calor específico, que existen dos valores de calor específico que dependen un poco de este proceso que hagamos. Entonces vamos a decir que Q y tampoco W no son funciones de estado, y otra palabra es decir que Q y W son dos diferenciales que no son exactas o que son diferenciales inexactas. Cuando hablemos en términos, por ejemplo, que lo habíamos escrito por acá, cuando hablemos en términos de los principios o las leyes diferenciales de la termodinámica, hablemos de diferenciales y no en términos integrales como vemos por acá abajo en el trabajo, a las diferenciales inexactas las vamos a marcar con la letra delta, como si fuera una delta o una D cursiva, mientras que todo lo que sea función de estado o diferencial exacta la vamos a llamar con la letra D, como si fuera un diferencial. La energía interna, la entropía, ¿no? Delta H, la entalpía, son todas diferenciales exactas, no dependen del proceso y por eso se las suele marcar con la letra D. Y para las otras tenemos el delta. Entonces eso también aparece en los libros, hay que tenerlo presente como para entender acá que matemáticamente estamos diciendo más de lo que quizás se pudiera ver a simple vista. Acá fíjense que aparece el delta V. Acá. Delta V porque V es una variable de estado, es directamente una de las variables de estado independientes, entonces su diferencial es exacta. Yo digo solamente los nombres estos porque aparecen, no es por otra cosa. Bueno, y esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que al calentar el gas, la cantidad de energía necesaria para elevar su temperatura va a depender en realidad de qué tipo de sustancia es, ¿no? Acá lo decimos, bueno, en términos de composición química. Y también va a depender la cantidad de gas que yo tengo. No es lo mismo tener 1 mol, 2 moles, que tener 15 moles, 20 moles, ¿no? Entonces, la fórmula para el calor, acá, bueno, hablando un poco de lo que habíamos dicho, esto después lo voy a cambiar, debería ir una D, una delta. Delta Q es el número de moles por el calor específico molar por delta T. Es la ecuación que habíamos visto en la parte de calorimetría, nada más que con el calor específico molar. Entonces, como les decía antes, este CE, calor específico, no va a depender solamente del tipo de sustancia, técnicamente, sino que también de cómo sea este calentamiento. No va a ser lo mismo calentar un gas a presión constante que a volumen constante, son dos procesos distintos. Por ejemplo, piensen en agua. El agua le va a pasar algo muy parecido que al gas. No es lo mismo calentar agua en una olla con la tapa abierta
que es digamos un calentamiento a presión constante, estamos calentando el agua a la presión atmosférica, que calentar ese mismo agua en una olla a presión, ¿no? Donde ahí el volumen del agua no puede cambiar demasiado, entonces en un proceso nos va a llevar más calor, vamos a tener que invertir más calor en el proceso a presión constante que al proceso a volumen constante. Al gas le va a pasar lo mismo, entonces va a haber por lo menos dos valores que nos van a interesar a nosotros, que son el CV, o el calor específico a volumen constante, y el CP, que es el calor específico a presión constante. Entonces acá voy a tener que ver de usar en la ecuación el que corresponda, ¿no? El proceso que yo esté haciendo. Entonces acá fíjense esto para que lo piensen ustedes. En una de las comisiones ya lo vimos, pero estamos dibujando en el diagrama P por B dos procesos, uno isobárico, o sea, presión constante, y otro proceso que es isocórico. Y fíjense que acá estamos marcando con las flechas para dónde va. El inicial sería el A, en este caso en el isobárico, y terminamos en B. Entonces lo que va a pasar acá es que cuando yo calculo el calor en el proceso isobárico, acá debería poner N por Cp por diferencial de temperaturas. Esto en un proceso infinitesimal es cuando yo empiezo a seguir este proceso y en realidad considero el calor intercambiado, ¿no?, en este pedacito de proceso. Si yo quiero entonces ahora conocer el calor en todo el proceso, lo que tengo que hacer es sumar todos los tramitos diferenciales. Y acá fíjense que n es constante, Cp es constante, salen afuera del integral. Y tendría que integrar entre la temperatura en A y la temperatura en B. Entonces acá tendremos esta integral, fíjense que es muy fácil, 1 por diferencial de T, o sea que nos va a quedar N por Cp, y acá, bueno, la temperatura final, T en B, menos la temperatura inicial. O sea que esta fórmula que tenemos acá sale por integración, y fíjense que acá aparece el delta T, que nosotros lo escribimos acá de una manera así muy suelta, pero que en realidad viene de un integral, o sea que esto va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Digo esto porque al igual que en calorimetría, el signo de este calor nos lo va a dar el delta T. Entonces depende qué es lo que estamos haciendo. Si estamos calentando o enfriando esta sustancia, entonces TB será más grande o más chico que TA. Esto nos dará positivo y negativo, y ese signo, positivo y negativo, tendrá que ver con el signo del calor. También será correspondiente a si entra o sale energía. Si hacemos lo mismo en el proceso isocórico, fíjense que acá técnicamente, como estamos yendo hacia arriba, de D hasta C, esto va a quedar N por Cb por temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces tener cuidado ahí cómo integramos para saber cuáles son los extremos. Obviamente en todos los procesos termodinámicos existe el proceso inverso. Acá fíjense que estamos hablando de estados, ¿no?, de presión, volumen y temperatura, inicial y final. Y yo podría partir de un estado y llegar al estado siguiente, o hacer el proceso exactamente al revés. Digamos, eso si me lo permite, digamos, mi sistema físico, ¿no? Si el gas puede hacer o no el proceso inverso, como vamos a ver después, por ejemplo, en los motores. Entonces, a partir de acá, podemos calcular el calor de una manera un poquito más suelta, ¿no?, un poquito más libre. Pero finalmente siempre vamos a terminar considerando que estas van a ser las fórmulas para calcular el calor en estos dos tipos de procesos. Para gases ideales, acuérdense también de esta diferencia. Cp menos Cv nos va a dar la constante de los gases, 8.31 Joule sobre mol sobre kilogramo. O sea que a partir de acá, si nosotros buscamos en las tablas el valor de Cp con esta fórmula, vamos a tener siempre el valor de Cv, o a la inversa. En general suelen aparecer
tablas para los gases ideales con el CP y sacando el CB, digamos, de alguna otra tabla utilizando esta ecuación. Bueno, acá fíjense que ustedes ya saben calcular el trabajo, o sea que acá hablamos del calor para procesos isobárico e isocórico. Entonces también podría sacar el trabajo, aunque sea pensando en el área bajo la curva. Y acá abajo están, digamos, las respuestas de cuánto debería dar ese trabajo para los procesos isocóricos A y B y para el proceso isocórico, perdón, C y D, y el proceso isobárico A y B. ¿No? Acá no hay cambio de volumen, por lo tanto el trabajo es igual a 0, y acá eso se traslada a que no tenemos área bajo la curva. Bueno, ahora vamos a la parte un poco más fuerte de esta parte, la que dejamos un poco de lado la semana pasada, y acá tampoco es que hay tanto más que decir, simplemente algunas cosas más. Bueno, dado que el gas nosotros lo veíamos como un número grande de moléculas, vamos a llamarlo n grandes moléculas, que van a poseer cada una energía cinética al menos, ¿no? Que se van a estar trasladando, van a estar chocando entre sí y con las paredes del recipiente. Entonces, en algún momento vamos a tener que contabilizar la energía que van a tener estas moléculas en movimiento, ¿no? Entonces tenemos que agarrarnos un poco de esta idea, que es cierta además, ¿no? Que mientras más caliente esté el gas, yo lo toco, más temperatura tiene. Entonces eso quiere decir que las moléculas tienen mayor cantidad de energía. Entonces así, digamos, ahora vamos a formalizar un poco esta relación. Pero si yo contabilizara, digamos, todas las moléculas con su propia masa, suponemos que son todas de la misma especie, que van a tener exactamente la misma masa, pero si hubiera varios gases, como es el aire, por ejemplo, que hay nitrógeno, oxígeno, acá tendría dos sumatorias, ¿no? Una que va por las moléculas de nitrógeno, otra que va por las moléculas de oxígeno, y cuenta la energía cinética al menos de esas moléculas que tenemos ahí, un medio de la masa que tengan por la velocidad que tenga cada molécula al cuadrado, y ahí entonces sacamos la energía cinética total de esas moléculas. Naturalmente, estas moléculas lo vamos a graficar un poco por acá. Bueno, vamos a dibujar algunas nomás. Y quizás ahora quiero que se centren en la velocidad, o sea que vamos a darle cualquier velocidad a cada una de estas moléculas. Bueno, la situación que va a pasar en un gas va a ser esta de acá. Va a haber muy pocas partículas que tengan una velocidad muy grande. Va a haber también muy pocas partículas que tengan una velocidad pequeña, como está acá, muy cercana a cero. Y la mayoría de las partículas va a tener una velocidad que tiene que ver con la temperatura. O sea, el promedio de velocidades o la velocidad media va a estar muy ligada a la temperatura. Pero entonces acá lo que vamos a tener es una distribución de velocidades. O sea, es la distribución de velocidades de Boltzmann. En realidad tiene nombre y apellido. Y bueno, una distribución ustedes ya saben que es una, digamos, simplemente, digamos que tenemos una variable que no tiene un valor fijo, representativo, sino que barre con un rango de valores que en este caso va a ser de 0 hasta, vamos a decir, más infinito, ¿no? Una partícula en particular acá dentro de este gas podría tener velocidad exactamente 0, digamos, y llegar a una velocidad muy grande, tendiendo a infinito. Pues bueno, hay otras partes de la física que no vemos que entran acá también en cuestión, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la relatividad que dice que ninguna partícula de masa m puede tener una velocidad más grande que la de la luz. Esta velocidad de la luz la vamos a ver después, pero es prácticamente infinita. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos o 300.000 kilómetros en un segundo. O sea que prácticamente podemos considerar que esto es un infinito. Y esta distribución de Maxwell es algo así, como vamos a dibujar.
es una función que vamos a decir, a ver, en concepto nomás. Es muy parecida a la que habíamos visto de la distribución en el cuerpo negro. En el sentido que va a tener una velocidad media, que va a ser la velocidad que la mayoría de las partículas tiene acá, que esta va a tener que ver con la temperatura. A medida, digamos, que yo voy aumentando la temperatura, la velocidad media, esta se va corriendo hacia la derecha, o sea, hacia el eje positivo de las velocidades. Y esto es, bueno, vamos a poner acá, eje X velocidades, y acá arriba va a ser vamos a poner acá, esto es cómo se distribuye. Mientras más grande sea este número, entonces más grande va a ser la cantidad de moléculas. Podemos poner directamente el N acá. Más grande va a ser el número de moléculas que tiene esta misma velocidad. Vamos a llamarlo así, NX, así es la cantidad de moléculas, de acá, que tienen este valor particular de velocidad. Entonces, bueno, a partir de acá, para calcular la energía interna, yo lo que tendría que hacer sería acá poner la energía cinética de cada una de las moléculas, o sea, las que tienen velocidad chica, poner una velocidad chica acá, las que tienen velocidad casi infinito, poner acá una velocidad casi infinito, ir poniendo entonces la velocidad, contabilizar todas las partículas con su velocidad correspondiente, y entonces ahí sumando todas tendría la energía cinética. Ahora, lo que puede pasar también es que interactúen las moléculas entre sí, como vimos en el modelo de Van der Waals. Estas dos fuerzas que tenemos acá, yo les marqué, son un par acción-reacción que dice que estas dos moléculas se van a atraer electrostáticamente. También les dije que esa atracción electrostática la vamos a ver mejor en física 3. Pueden ser repulsiones también, o sea, puede ser que se repelan, etc. Depende de la carga y si se induce o no un dipolo acá en las moléculas, si se induce o no un dipolo, no sé si quedó claro, lo vuelvo a repetir. Entonces esta interacción va a ser un poquito más compleja, pero en todo caso va a haber un término de energía potencial entre esta partícula y esta, entre esta y esta, o sea, de a pares, ¿no? Por eso acá la sumatoria en U y J. Y entonces, si tengo este tipo de interacción, entonces voy a tener otro término para la energía, que va a ser un término de energía potencial. Si yo vuelvo a sumar todo esto, lo que voy a obtener ahí es la energía interna, que es algo que es muy difícil de medir, ¿no? O sea, ya se van dando cuenta, ¿no?, que esto es impracticable, si yo lo puedo considerar, pero si yo lo quisiera medir, como hacemos con la temperatura, con un termómetro, o medir una distancia, ¿no?, medirlo de manera fácil, este número sería un número muy difícil de medir. Entonces vamos a ver de calcularlo de otra forma. Pero este sería entonces lo que se llama el número exacto. Yo tengo acá, fíjense, el gas que está a una presión, a cierto volumen, a cierta temperatura. Mantengo el gas en esa condición, contabilizo las energías cinética y potencial, y entonces ahí obtengo lo que sería la energía interna. Bueno, como para salvar esta discusión ahora y que no llegue después más adelante, o que lleguen al parcial sin determinar a ver cuál es la real definición de energía interna. Cuando hablamos de esta velocidad, nos referíamos a la velocidad que mide un observador que está mirando estas moléculas, que está en reposo respecto del gas. O sea, yo tengo acá la caja esta que contiene el gas, entonces yo estoy en reposo mirando esta caja, mido las energías, las velocidades, las energías cinéticas, y entonces acá hago esta suma que tenemos acá. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, puede ser que si yo estoy quieto respecto del gas, mida la velocidad VI, pero que si el gas entonces se está moviendo, yo me quedo sentado, quieto, y veo que el gas se mueve en un camión, ¿no? Esto es una garrafa que va en un camión a una velocidad V, entonces lo que va a pasar acá es que si yo no sigo con el camión, lo que voy a medir va a ser esta V' que tenemos acá.
que va a ser la velocidad que tenía la molécula, más la velocidad, el vector velocidad que tiene el camión, ¿no? Entonces acá, fíjense que esto le pasaría a todas las moléculas, ¿no? O sea, estamos sumando acá la velocidad que lleva el camión. Entonces, un gas que está quieto, que tiene cierta velocidad, las moléculas tienen ciertas velocidades, o que se traslada como un todo, van a tener exactamente la misma energía interna, porque esta energía interna lo que contabiliza sería el movimiento natural de las moléculas. Si yo este gas como un todo lo traslado, obviamente, entonces ahí voy a medir una velocidad mayor, pero es un problema, digamos, que tengo con que estoy moviendo el gas como un todo. Esa velocidad, digamos, de traslación de la caja no afecta a la energía interna. Lo mismo que si esta caja estuviera cayendo, y lo mismo, bueno, si estuviera a una altura esta caja, que aparecería un término de energía potencial gravitatoria, que sería m por g por h, entendiendo a m acá, a la masa total, ¿no?, que tenemos acá por la altura, si esto estuviera a una altura h. Bueno, esto agrega un término de energía potencial, pero que no es considerado dentro de la energía interna. Que se supone, digamos, acá que estoy contabilizando una energía que no es la propia, no es la interna de las moléculas por su estado termodinámico, sino que porque puse la caja, digamos, por encima. Entonces eso es algo que debería quedar en claro por ahora, como para después no arrastrar ese error. Vamos a decir de manera conceptual que la energía interna contabiliza la energía cinética y potencial del gas, digamos, térmicamente, digamos, hablando, o la componente térmica de la energía cinética, sin contabilizar la traslación del contenedor, sin, digamos, pensar en qué es lo que le pasa al contenedor que contiene, digamos, ese gas. Bueno, entonces vamos a esta parte de acá que yo les dije que un poco la podían pasar por alto. Que vamos a ver acá, que es un grado de libertad. Los grados de libertad son importantes en la parte de física. En general uno puede sacar algunas conclusiones y puede tenerlos muy en cuenta como para resolver algunos problemas, o incluso para plantear la mecánica, ¿no?, de una manera un poquito más elegante de lo que ustedes vieron con las leyes de Newton. O sea, es un concepto realmente importante, que también, bueno, después viene en algunas otras aplicaciones, pero que acá lo vamos a usar para entender por qué no todos los gases van a tener exactamente la misma energía interna y a qué viene esa diferencia, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, un mol de gas helio, un mol de gas vapor de agua, por ejemplo, H2O vaporizado, o un mol de gas oxígeno molecular, y entonces tengo un mol de cada uno, tengo, vamos a decir, la misma cantidad de sustancias, pero por ser distintos o por tener algunas diferencias estos tres gases, entonces seguramente va a haber cambios en su energía interna, o el valor que va a tener la energía interna va a ser distinto, y esto tiene que ver justamente por qué tipo de molécula son estos gases. Va a haber tres tipos de moléculas distintas, y entonces vamos a ver cómo esto afecta a la energía interna, y por tanto también vamos a ver al valor de los calores específicos. Entonces estamos hablando acá de grados de libertad que va a tener diferentes tipos de gases, que son los gases que tienen una sola molécula, que son los monoatómicos, o gases que tienen dos moléculas, que son gases que vamos a llamar diatómicos. Y acá fíjense que en el dibujo tenemos un gas que tiene tres moléculas, que lo podemos llamar triatómico, pero en general esto de acá va a valer para los gases que tienen 4 moléculas, 5 moléculas. O sea, que en principio va a ser para los gases que vamos a llamar poliatómicos. Y bueno, en principio, ¿en qué se diferencian estos gases? Fíjense, vamos con el monoatómico. Gases nobles, acuérdense que los gases nobles no formaban moléculas más complejas, no necesitaban otros elementos para formar moléculas porque ya tenían la última capa completa. Entonces se van a mover como si fueran moléculas de un solo gas. Y las moléculas de un solo gas las podemos pensar como partículas puntuales.
Estas partículas puntuales son exactamente iguales que las que habíamos visto en física 1, que tienen la particularidad de que se pueden mover en tres direcciones, como marcamos acá. Se podrán mover hacia la derecha o hacia la izquierda, en la dirección de Y, hacia arriba y hacia abajo en la pantalla, en la dirección de Z, y hacia adelante, viniendo hacia nosotros o hacia atrás de la pantalla, en la dirección esta que llamamos X. O sea que en realidad lo que puede hacer la molécula es trasladarse en tres direcciones. Tres direcciones que son además perpendiculares entre sí, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a decir que tienen 3 grados de libertad estas moléculas, y fíjense que en principio estos grados de libertad lo podemos escribir de esta manera. Yo, para considerar la energía cinética, fíjense que puedo hacer un medio de m por la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado, podría poner esto de acá. Esto probablemente ya cuando hubiera algún problema de choque o algún problema de rígido, seguramente hicieron esta descomposición. Si hacen Pitágoras acá, les va a quedar la raíz de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Entonces esto es igual a esto. Entonces fíjense que cada uno de estos grados de libertad va a aportar entonces un término distinto de la energía cinética. Porque, digamos, a esto también tiene que ver con el concepto de grado de libertad. Un grado de libertad va a ser una forma que tiene la molécula de ganar o perder energía. Entonces, cuando esta molécula interactúe, puede afectar solamente su velocidad en X, su velocidad en Y o su velocidad en Z, puede afectar las tres al mismo tiempo, ¿no? Entonces estos casos ya los vimos por ahí en física 1, pero entonces un grado de libertad va a ser una forma que tiene de moverse el gas, la partícula, acá en este caso tiene tres direcciones perpendiculares independientes entre sí, o tres términos acá de energía cinética. Entonces acá esta la dejamos entonces en 3 grados de libertad. Vamos a la segunda molécula, el gas diatómico, por ejemplo el oxígeno molecular O2, nitrógeno molecular N2, hidrógeno molecular H2 o cualquier otro gas que tenga solamente dos moléculas, óxido de carbono, o lo que llamamos el monóxido de carbono, ¿no? Entonces acá, fíjense que tenemos dos moléculas como si fueran dos masas puntuales que vamos a considerar en un principio que están en interacción muy fuerte y que rígidamente se van a mantener a una distancia r. Esto de rígido quiere decir que las moléculas van a formarse por dos átomos que no se van a poder alejar o desplazar más o menos que esta distancia r que tenemos acá. Digamos, la molécula esta 1 no se puede venir en principio más cerca o alejarse más de la molécula 2. Si se trasladan, por ejemplo, si uno va hacia la derecha, entonces la molécula 2 también va hacia la derecha, o sea, se trasladan como si fuera un rígido. En dirección VY, para seguir las mismas que teníamos acá, en dirección VZ, y hacia adelante y hacia atrás en la pantalla en la dirección VX. Entonces, estas moléculas también van a tener 3 grados de libertad al menos, que los vamos a llamar de traslación. Y además, acuérdense esto, piénsenlo entonces, si es un rígido, como las barras que veíamos en física 1, que tenían una distancia L, que estas barras podían rotar, ¿no? Yo podía engancharle un clavo por acá a la barra y hacerla rotar en esta dirección, hacia un lado o hacia el otro, que sería esta rotación que nosotros vemos acá. Esta de acá, alrededor del eje X. Bueno, acá sería distinta, las rotaciones serían distintas de como la planteé acá. Pensemos en esta barra, que piense que está apoyada sobre el eje X, ¿no? Que está viniendo hacia nosotros.
Entonces lo que puedo hacer es rotar yéndose hacia arriba, ¿no? Y esta parte de acá yendo hacia abajo. O sea, nosotros lo vemos así como si fuera un lápiz y la punta del lápiz va hacia arriba y la cola del lápiz va hacia abajo, o al revés, no en esa dirección, lo que sería alrededor del eje Y, o sea, sería esta rotación que tenemos acá. O si partimos con la barra, ¿no?, en dirección mirando hacia nosotros, la podemos hacer rotar, cosa que la punta se vaya a la derecha y la cola a la izquierda, o al revés, que sería una rotación como la que vemos acá, alrededor del eje Z. Acuérdense que las barras nosotros no permitíamos que rotaran, digamos, en términos, o sea, sobre sí mismas, ¿no? Porque entonces ahí, fíjense, si esto fuera una barra ideal, ahora la misma fórmula nos los dice. Fíjense cómo queda la energía cinética acá. Bueno, seguimos teniendo acá los 3 grados de traslación. Estos son los que seguimos teniendo de antes también. La molécula también va a tener estos 3 grados de libertad para la traslación. Y además tenemos un medio del momento de inercia de la barra esta respecto del eje Y por la velocidad que lleve cuando gira respecto del eje Y, la velocidad angular, más un medio de IZ por omega Z. Podría tener hasta 2 rotaciones independientes. Y fíjense una cosa, que es lo que les decía: si la barra girara sobre sí misma, ese giro mucho no lo podemos ver, ¿no? O sea, sería un giro que, si fuera una barra ideal, no lo podríamos ver, porque cuando calculamos un medio del momento de inercia respecto del eje X por su velocidad angular, ¿se acuerdan que este momento de inercia dependía de la distribución de masa alrededor del eje? Que estamos viendo la distribución de masa alrededor del eje X. Entonces tenemos las dos moléculas prácticamente, digamos, puestas sobre el eje X, o sea que esto va a dar igual a 0. Entonces, en estos términos, fíjense que se nos van a incluir dos formas más que tiene de moverse esta barra. Además de la traslación, tenemos estos dos términos de energía cinética que van a tener que ver entonces ahora con rotaciones. Son 2 grados de libertad de rotación. Entonces, en definitiva, para la molécula diatómica tenemos 3 grados de libertad de traslación y 2 grados más de rotación, o sea que acá tenemos 5 grados de libertad en total. Y bueno, para el caso poliatómico lo vamos a mencionar solamente. Vamos a desarrollarlo un poquito para la molécula de 3 átomos, la triatómica, pero que después vamos a ver que es muy parecido para las moléculas que tienen más moléculas. Eso se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Bueno, fíjense, para este caso vamos a tener 3 grados de libertad de traslación. Esto eran la molécula trasladándose en dirección X y Z como un rígido, este triángulo moviéndose como un rígido. Vamos a tener además acá 3 grados más de libertad de rotación. Entonces, para la triatómica vamos a tener 6 grados de libertad. Y ahora, para considerar la poliatómica, entonces podríamos considerar lo siguiente. Volvamos a la diatómica un segundo para ver cómo mejoramos esta parte. Fíjense que acá, cuando teníamos un gas monotómico, teníamos 3 grados de libertad. Entonces, a partir de acá podemos considerar que si tenemos dos moléculas en la diatómica, vamos a tener 3 grados de libertad por molécula. O sea que si multiplicamos esto por 2, esto nos va a dar 6 grados de libertad, 3 traslaciones para cada una de las moléculas, pero además tenemos lo que llamamos una limitación
una constraint, podemos llamarle, o una ligadura, que hace que estas dos moléculas no se pueden mover libremente como quieran, sino que están ligadas o están limitadas a moverse, digamos, a distancia r una de la otra. Esta limitación, entonces, acá lo que me va a restar va a ser 1 grado de libertad. Entonces ahí recupero los 5 grados de libertad que voy a tener en este caso que tenemos acá, que habíamos contabilizado antes. Si hacemos lo mismo para la molécula triatómica, fíjense que tendríamos 1, 2, 3 moléculas. Entonces 3 moléculas por 3 grados de libertad cada una. Esto nos termina dando 9 grados de libertad. Pero a la vez tenemos, fíjense, una limitación, que es que esta distancia se mantenga constante. Vamos a poner acá R12 constante. Esta otra limitación, que R23 se mantenga constante. Y esta otra de acá, llamémosla R13, también tiene que permanecer constante. R31, R13 es lo mismo. Entonces 9 menos 3, terminamos recuperando el 6 grados de libertad. Entonces a partir de ahí pensemos en una molécula, por ejemplo, que tiene la de amoníaco, por ejemplo, que es una de 4 moléculas, un N, H, H y H, formando un tetraedro, por ejemplo. Bueno, entonces acá, esto es como una pirámide, ¿no?, de base circular, el tetraedro. Entonces, cuenten acá cuántas moléculas tienen, cada una va a aportar 3 grados de libertad de traslación, pero a la vez tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 constraints, 6 limitaciones, 6 ligaduras, que acá indican lo mismo, ¿no?, que acá R1, R2, el R3, 4, 5, 6 se tienen que mantener constantes, ¿no? O sea, las distancias relativas de cada una de las moléculas, una a cualquier otra, digamos, se tienen que mantener constantes. Entonces acá, ¿cuántos grados de libertad tendría esta molécula cuatriatómica? No sabría cómo llamarla, ¿no?, con 4 átomos. Entonces acá fíjense que van a obtener exactamente lo mismo que acá. Para la poliatómica en general vamos a obtener 3 grados de libertad. Entonces fíjense, piénsenlo como un rígido, también se va a poder trasladar en 3 direcciones, como rígidamente, como un tetraedro, y además va a tener 3 direcciones diferentes para rotar. O sea que para el poliatómico o para el triatómico es exactamente lo mismo, ¿no? Las únicas diferencias van a ser con el monoatómico y el gas diatómico. Entonces, bueno, acá está la idea para empezar a trabajar con estos gases y ver por qué la energía interna cambia en cada uno de ellos y por qué debería tener un valor distinto según el tipo de gas. Y esto tenía que ver con que, fíjense que podemos escribir de manera general la energía cinética para una partícula de estas. Pues cuando tenemos un mol tendremos que hacer la suma como lo habíamos hecho antes, pero voy a escribir la expresión en general para 1 medio de m por vi x y z, y después tendríamos 1 medio de ix por omega x al cuadrado más 1 medio de i por omega y al cuadrado. Y acá tenemos, para el general, el triatómico, tendríamos 3 de estos términos de energía de rotación.
Entonces pregunta para que se hagan ustedes, fíjense. Este es el gas monoatómico. Este de acá, con dos términos de rotación, cualesquiera, no importa, los ejes no son del todo importantes, es el diatómico y todo el conjunto completo es el poliatómico. Entonces acuérdense, ahora pensemos en la variación de energía interna. Si yo tengo ahora un joule para entregar en forma de calor a este tipo de gas, bueno, lo que tenemos que ver es cómo se reparten, ¿no? Este joule en los diferentes átomos, ¿no? Que dijimos que se iban a repartir homogéneamente en principio. Para cada átomo le va a tocar prácticamente la misma proporción. Y además vamos a decir ahora que este joule, digamos, se va a repartir también, o se va a equipartir, se va a repartir de igual forma por grado de libertad. Entonces cuando yo tenga un gas monoatómico, entonces de este joule va a ir 1/3 para la energía en X, de traslación en X, 1/3 para la energía en Y, de traslación en Y, y 1/3 para la energía de traslación en Z. Entonces acá voy a ver aumentada, ¿no?, la energía en 1/3 de joule de manera equivalente, ¿no?, de manera igual. ¿Qué pasa si ahora tengo un joule también para entregar en forma de calor y ahora tengo un gas diatómico? Bueno, entonces va a ir 1/5 joule para la energía en X, de traslación en X, 1/5 joule para la traslación en Y, 1/5 joule para la traslación en Z y para los grados de rotación. O sea, reparto este joule de manera equitativa, entonces dependiendo de cuántos términos yo tenga acá, cada una de esas partes va a terminar siendo un grado de libertad. O sea, mientras más grados de libertad tenga, más, digamos, va a ser esta división va a ser mucho, le va a corresponder una fracción más chica. Y como nosotros habíamos visto, ¿no?, que la velocidad, la energía cinética tenía que ver con la temperatura, entonces fíjense que no va a ser lo mismo darle un joule a un gas monoatómico que un gas diatómico, que un gas poliatómico, ¿no? En cuál de todos va a aumentar mayormente la velocidad en sí de traslación de estas moléculas, ¿no? O sea, siempre y cuando este joule se reparta, digamos, en la parte de traslación. Entonces, para un gas monoatómico que solamente tiene grados de traslación, toda la energía en forma de calor que yo le entrego va para la traslación, entonces yo veo un aumento rápido en la temperatura. En cambio, a los otros gases les cuesta más porque tienen más grados de libertad para repartir esa energía. Entonces, si ahora se fijan, por ejemplo, en la definición de calor específico de un gas, calor específico era la cantidad de calor que yo necesitaba entregarle al gas para calentarlo. Bueno, entonces este valor de calor específico va a depende del tipo de gas que yo esté considerando. Y se puede hacer también una estimación teórica de cuánto debería valer el calor específico de un gas, que son estos valores que tenemos acá. Lo hacemos con el CB, esto lo pueden encontrar también con el CP, con el CB o con los dos también. Pero con uno ya acuérdense que podemos sacar el otro. Para el gas monoatómico, fíjense que el calor específico a volumen constante en este caso va a ser 3 medios de R. Esto tiene que ver con que es una constante, con que todos los gases monoatómicos van a tener la misma cantidad de grados de libertad, ya sea que se trata de un gas de argón, de neón o de cualquier otro que estemos considerando. Y si hacemos las cuentas, esto da teóricamente entonces 12.5 joules sobre mol sobre Kelvin. Y acá tenemos una comparación experimental, ¿no?, algunos valores experimentales. Experimentalmente se miden los calores específicos y acá tenemos que para el helio, para el argón son todos muy parecidos entre sí, o sea que este valor teórico funciona bastante bien. Para el gas diatómico, todos los gases diatómicos van a tener 5 grados de libertad, entonces acá el CV va a dar exactamente lo mismo para todos ellos. Acá nuevamente tenemos la comparación experimental, que fíjense que también es bastante buena.
Y para el poliatómico, acuérdense que nosotros en el poliatómico agarramos varios tipos de gases diferentes entre sí y los pusimos todos como bajo el nombre de poliatómico, aduciendo que ahí teníamos siempre 3 grados de libertad de traslación y 3 de rotación, pero entonces teóricamente deberíamos tener un mismo valor para el calor específico, 6 sobre 2 por R, esto es un 3R, también puede aparecer, valor teórico, y acá ya vemos que hay algunas diferencias entre uno y otro justamente porque se trata de diferentes tipos de moléculas. No va a ser exactamente lo mismo. Vamos a pensar es que esta simplificación que hicimos fue excesiva un poco, de tratar a todos los gases exactamente iguales. Cuando los gases no son muy complejos, este modelo tan simple hace que los resultados sean muy parecidos, pero ya cuando tenemos gases que son más complejos, entonces ahí el modelo empieza a fallar un poquito. Pero fíjense que no tanto, porque acá tenemos 24 y acá, bueno, sí, la verdad que tenemos algunos datos bastante diferentes, ¿no? 25 versus 29, y acá prácticamente no había diferencia. Estos datos reales, si los queremos, los sacamos de tablas. Si no, podemos trabajar con los datos ideales. Muchos problemas van a aparecer y van a decir, por ejemplo, un gas monoatómico está en un volumen B y tiene una temperatura T. Entonces acá, ya con el hecho de saber que es un gas monoatómico, sabemos al menos el valor de Cv. Si queremos saber también el valor de Cp, recordemos que Cp menos Cv es igual a R. Y bueno, si esta fórmula la pueden anotar así, mejor. Pero si no, acuérdense que en esta fórmula P viene antes que V corta en el alfabeto, o sea que acá ponemos Cp menos Cv en el mismo orden, ¿no? Igual a R también. Y con eso podemos sacar el valor del calor específico que nos queda. Es común también acá usar la misma notación que tenemos. Acá tenemos el valor exacto. Podríamos poner, fíjense, que acá Cp va a ser 5 sobre 2R. R más 3 medios terminando 5 medios de R. Para el gas monoatómico. Y dejarlo expresado de esta manera. Porque entonces con la constante solamente ya tenemos el valor. Entonces yo les diría de última que se anoten también esta forma que tenemos acá y no los 12.5 o los 20.8 que tenemos acá de manera numérica. Bueno, entonces a partir de acá vamos a tener una forma nueva de calcular la energía interna, que en general no la vamos a usar demasiado. O sea, vamos a tener por excelencia otra manera de calcular U, pero que en principio para el gas ideal de manera teórica con estos modelos tan simples lo podríamos calcular de esta manera. Y esta cuenta lo que tiene, digamos lo que estamos haciendo acá es calculando la energía interna para un gas que tiene cierta presión, cierto volumen, cierta temperatura. Cuando yo conozco las variables de estado, en realidad con estas fórmulas podría conocer cuánto valen la energía interna. Que en principio es una función de P, de V y de T, nada más que acá para el gas ideal solamente va a depender de la temperatura. Para gases reales quizás haya una variación con la presión y con el volumen, ¿no? Acá en la cuenta aparezca V o T también. Bueno, pero en principio estas cuentas lo que hacen, tienen en cuenta todo lo que dijimos antes acá. Primero, que siempre que yo le entrego energía o le quito energía también a un gas, esa energía, digamos, sale de manera igual de todos los grados de libertad, que es lo que se llama el principio de equipartición de la energía. En principio, si yo empezara con un gas a temperatura 0 Kelvin y le empiezo a entregar calor, entonces todo ese calor que yo le entrego se va a ir repartiendo, como habíamos dicho, de manera homogénea en el gas, o sea que cada grado de libertad recibe una fracción igual, teóricamente, ¿no? Para cada grado de libertad recibe la misma fracción de gas. Entonces acá, la misma fracción de calor, perdón. Entonces acá, cuando yo calculo la energía interna, voy a tener que tener en cuenta el número de grados de libertad. Y a cada grado de libertad le corresponde un medio
dN por R por T. O sea, esta es la energía interna por grado de libertad, que es lo que depende de la temperatura. Entonces, si yo tengo un gas monoatómico, este paréntesis va a valer 3. Si tengo un gas diatómico, esto va a valer 5. Y si tengo un poliatómico, este paréntesis de acá va a valer 6. Entonces hacemos grado de libertad por un medio de nRT. Entonces ahí obtenemos la energía interna de este gas. Acá ponemos U correspondiente a cada grado de libertad. Esto no lo vamos a usar demasiado, es una cuenta bastante inexacta que después es superada, digamos, o sea, pues, quizás cuando uno desarrolla un poco más la teoría cinética, la estadística de Boltzmann, incluso mete un poco de mecánica cuántica, digamos, se obtienen, digamos, definiciones mejores, digamos. Entonces acá lo que vamos a hacer en esta materia va a ser calcular simplemente los delta U, o sea, las variaciones en la energía interna. Y acá, bueno, faltó la palabra variación, vamos a poner por acá, variación de energía interna. No nos importa tanto cuál es el valor exacto, como dijimos es un número bastante difícil de medir en general, la energía interna exacta en cada estado del gas, pero lo que sí va a ser fácil de medir, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos, va a ser medir el delta U, cuánto creció o cuánto decreció esa energía interna. Bueno, por último, esta parte de acá, yo la puse simplemente porque, bueno, aparece en el libro y a veces era algo que llamaba la atención, que es lo siguiente. El principio de equipartición de la energía lo que dice es que a cada grado de libertad le corresponde una proporción del calor que yo le estoy entregando o quitando al gas, ¿no? Entonces, viene un joule de calor y por cada joule de calor lo reparto de manera equitativa entre todos los grados de libertad. Bueno, esto va a ser cierto en sí cuando la temperatura sea muy alta. Digamos, cuando tengamos gases a temperatura ambiente o gases, por ejemplo, fíjense acá, en Kelvin, a 1000 Kelvin, 2500, 5000 Kelvin, 10000, o sea, cuando la temperatura esté muy por debajo de este cero absoluto. Porque en realidad lo que pasa acá, cerca del cero absoluto, es que cuando yo tengo un gas que está muy frío, muy cerca de la temperatura mínima, no todos los grados de libertad van a estar disponibles para que el gas lo use. A ver si se entiende esta idea a partir de ver qué es lo que le pasa al gas. Si yo tengo un gas muy complicado, un gas poliatómico, a bajas temperaturas, cerca del 0 Kelvin, cuando yo le entregue calor, en realidad ese calor el gas lo va a usar para trasladar sus moléculas, para que sus moléculas se trasladen en las tres direcciones. Como que todavía no pueden rotar demasiado. Los gases fríos, podemos decir, no rotan ni, bueno, como vemos acá, vibran. Acá esto después lo hago la aclaración al final. Entonces, a medida que yo le voy entregando a un gas poliatómico energía cerca del cero absoluto, forma de calor, ese gas la va a invertir en aumentar sus traslaciones en las moléculas. Entonces, fíjense que no va a haber demasiada diferencia entre un poliatómico, un diatómico o un monoatómico. Van a comportarse los tres de una manera muy parecida. A medida que sube la temperatura, vamos a decir, se activan estos grados de libertad que diferencian estos tipos de gases. Y entonces ahí sí, cuando yo le sigo entregando calor y estamos a una temperatura un poco más alta, entonces el gas diatómico o el poliatómico va a empezar, digamos, a rotar, a invertir esos joules que le entran también en las rotaciones. Entonces ahí van a empezar a aparecer un poco las diferencias entre uno y otro. Y bueno, lo que nosotros habíamos dicho, que acá no lo pusimos simplemente por una cuestión de simpleza, es que en realidad estas barras rígidas, en principio podemos considerar que no son tan rígidas, sino que acá las moléculas se pueden acercar o alejar un poquito entre sí, como si estuvieran atadas por un resorte, digamos un resorte bastante duro, en principio, de un K bastante chico, y entonces vamos a tener
términos de energía que tienen que ver con la vibración. Son grados de libertad más que tienen. Entonces acá, si nosotros estamos a unas más altas temperaturas, se van a activar también estos grados de vibración, haciendo que estos gases también sean, se comporten, haya más diferencias, digamos, en esos gases cuando estamos a una temperatura mayor. Bueno, entonces acá empezamos con lo que sería el primer principio de la termodinámica. Es un principio bastante sencillo, en principio, para trabajar. Quizás lo que más nos va a costar va a ser sacar cuánto vale Q, cuánto vale W, y después usar el tercer principio para sacar delta U o al revés, ¿no? Tenemos dos de los términos, los calculamos de manera independiente, y después el tercero lo usamos aplicando esta fórmula que tenemos acá. Entonces, este primer principio es como la conservación de la energía, pero pensémoslo mecánicamente de esta manera. Nosotros habíamos visto en física 1, ¿no?, que la energía cinética más la energía potencial era la energía mecánica, y cuando no había trabajo hecho por fuerzas disipativas, EM era constante. Entonces nosotros llamábamos a esto primer principio, la conservación de la energía mecánica. Si W de las fuerzas no conservativas es igual a 0, entonces la energía mecánica se conserva. Podemos pensarlo de una manera un poquito mejor a partir de las fuerzas no conservativas, ¿no?, y el trabajo que hacen estas fuerzas. A ver, el trabajo de las fuerzas no conservativas, nosotros habíamos visto que era igual a la variación de energía mecánica. Y esta variación de energía mecánica, bueno, si la energía mecánica es energía cinética más la potencial, la puedo terminar escribiendo de esta forma que tenemos acá. Entonces podríamos escribir que el trabajo entregado al sistema, o el trabajo hecho por o sobre el sistema por fuerzas que no son conservativas, entonces esto lo que va a hacer es que varíe la energía cinética y que eventualmente varíe la energía potencial, pero estas dos variaciones se relacionan con el trabajo. Entonces acá tenemos trabajo hecho o realizado por el sistema, y acá tenemos dos tipos de energía diferentes. Entonces este principio, fíjense, primer principio de la termodinámica lo estamos escribiendo más de esta forma. El trabajo hecho por o sobre el gas, equiparado, digamos esta vez quizás de otra manera, pero lo mismo, pasamos el delta U por el otro lado, el trabajo hecho por o sobre el gas, equiparado a dos formas de energía que acabamos de ver, el calor y la energía interna. El hecho de poder escribirlo de esta manera, el primer principio, poner que Q es igual a delta U más W, tiene que ver con los signos que vimos para Q y W. Podría ser que en algún apunte ustedes vean que este principio está escrito de esta manera, o de alguna manera alternativa a esta, que sea pasando algún término para algún otro lado, pero fíjense que estas dos formas en principio no son compatibles entre sí, porque si yo paso W para el otro lado me queda Q menos W, y acá estoy poniendo Q más W. Bueno, este primer principio escrito de esta manera va a corresponder seguro, fíjense, en ese apunte se va a aparecer, que los signos de Q y W no van a ser los mismos que nosotros elegimos. Va a corresponder, digamos, otro convenio de signos. Entonces, yo les diría, lean el libro y guíense por las diapositivas, que ahí tenemos, entonces, siempre el mismo convenio de signos. Y bueno, en general también es el que usamos después para tomar los exámenes, ¿no?, como para ver si entendieron. Ponemos algún problema en el coloquio o en los ejercicios de práctica, y les preguntamos, por ejemplo, de interpretar el signo. Si dio positivo W, si dio negativo, qué significa. Entonces acostúmbrense a este principio y al convenio que nosotros utilizamos. Entonces, como habíamos dicho antes, para el gas ideal, esto ya lo sabemos,
U es función de T. Solo depende de la temperatura. Mientras más alta sea la temperatura, más grande va a ser la energía cinética. Por otro lado, dijimos que el valor exacto de U para cada estado es muy difícil de medir y además no vale la pena porque en este primer principio lo que nos aparecen acá son los cambios en U, ¿no? Yo hago un proceso termodinámico y parto de un valor inicial de U inicial y termino en otro valor de U y el U final. Y este primer principio, fíjense que no sobra nada, acá cuando escribimos, que nos dice que el calor total intercambiado menos el trabajo total hecho realizado por sobre el gas es igual a la variación de energía interna. Entonces, en general, lo que nos va a interesar a nosotros va a ser justamente cuánto varió esta energía interna. Como vimos, bueno, que U depende de T, entonces es fácil darse cuenta que para cualquier estado inicial, P1, T1, B1, vamos a tener cierto valor de 1, y cuando pasemos al estado final, P sub 2, T sub 2, B sub 2, ahí vamos a llegar a otro valor de U final. Que dependa del estado es muy fuerte, porque fíjense que va a pasar al contrario que como pasaba en el trabajo. Si yo hago esta trayectoria, o hago esta otra trayectoria, para ir de I hasta F, siempre voy a partir del mismo punto inicial y siempre voy a llegar al mismo punto final. Entonces, en este caso, el delta U no va a depender del proceso que estemos haciendo. Entonces vamos a decir que U es una función de estado, que solamente depende de las variables termodinámicas, como está presente acá, o vamos a decir también que U es una diferencial exacta, o sea que en vez de poner delta U, vamos a poner diferencial de U. Entonces, bueno, acá tenemos también otras expresiones para el primer principio, que son diferenciales también, que fíjense que el trabajo acá siempre va a valer lo mismo, o sea que podemos reemplazar directamente delta W por P diferencial V, ya que estamos usando también el hecho de que U es una expresión exacta. Esta probablemente la terminen viendo bastante mejor en la parte de termodinámica.